Lección 56, irregular preterite verbs o verbos irregulares en el pretérito. Naalala niyo pa po ba yung ating preterite? Sino ba ang nakakalimot na ng preterite? Baka kinalimutan nyo na. What is the preterite? So, ang preterite tense o preterito indefinido ay ginagamit sa Spanish para ipahayag ang action na tapos na sa past. So, ginagamit ito kapag completed na ang action, may specific time sa nakaraan, or pag kinukwento natin ng isang event o sunod-sunod na events, pero tapos na. Okay? So, review lang tayo. For example, ayer comí arroz. Anoche estudié español. La semana pasada viajé. El año pasado viví en Manila. So usually sa preterite, meron tayong tinatawag na time markers o mga word or clues na nagsasabi na ang action or ang pangyayari ay nangyari na or tapos na. So for example, ayer, kahapon; anoche, kagabi; la semana pasada, last week; el mes pasado, last month; el año pasado, last year; esta mañana, this morning; hace 2 días, 2 days ago, etc., etc. So again, ano ba ang rule natin for regular preterite verbs? Inaalis natin yung verb ending, yung AR, ER, IR verbs, tatanggalin natin, at papalitan natin itong mga verb endings. So pag AR verb, aste, o, amos, asteis, aron. Pag ER and IR verbs, iste, yo, imos, isteis, ieron. So for example, hablar, which is a regular AR verb, pag kinonvert natin ito sa preterite, again, we're talking about preterite, hindi present tense, ha? Preterite. Yo hablé, tú hablaste, él, ella, usted habló, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras hablasteis, ellos, ellas, ustedes hablaron. Por ejemplo, hablé con María ayer. So ayer, yung time marker, yesterday, so we will use preterite, hablé. For ER verbs, example ng regular ER verbs, comer. Yo comí. Tú comiste. Él, ella, usted comió. Nosotros, nosotras comimos. Vosotros, vosotras comisteis. Ellos, ellas, ustedes comieron. For example, comí pollo ayer. Kumain ako ng manok kahapon. So, ER verb. IR verb naman, yung third category natin ng verbs, tatapos sa IR, yo viví, tú viviste, él, ella, usted vivió, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivisteis, ellos, ellas, ustedes vivieron. Por ejemplo, viví en Manila antes. Nakatira ako sa Maynila dati. I lived in Manila before. Then napag-aralan rin natin yung preterite ng ser at estar. So yung ser at maging yung ir o to go, napag-aralan natin, di ba? Yung pareho sila ng preterite conjugation. Yo fui, tú fuiste, él, ella, usted fue, nosotros, nosotras fuimos, vosotros, vosotras fuisteis, ellos, ellas, ustedes fueron. Por ejemplo, fue un día difícil. It was a difficult day. Mahirap na araw iyon. La reunión fue larga. Mahaba ang meeting. The meeting was long. Estar naman, yo estuve, tú estuviste, él, ella, usted estuvo, nosotros estuvimos, vosotros, vosotras estuvisteis, ellos, ellas, ustedes estuvieron. Por ejemplo, estuve en casa ayer. Estuvimos en el restaurante. Okay? So, review nga natin. Tingnan nga natin kung natatandaan nyo pa ang conjugation ng preterite. Review lang natin. Complete la oración con la forma correcta del pretérito del verbo entre paréntesis. Oh, pwede nyong i-pause kung napapanood nyo ito sa YouTube. Pero siguro sa klase natin, sagutan natin yung sabay-sabay. Number 1.
Ayer yo blank arroz con pollo. Ano ang tamang Come, sagot? come, Comí. 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 Ok, muy bien. Siguiente, número 2. Anoche nosotros blank español por 2 horas. Estudiamos, Estudiamos. Estudiamos. So again, pareho yung present tense at preterite. So nag-iiba na lang kung may time marker or depende sa context ng pag-uusap. Estudiamos. Número 3. La semana pasada ellos blank viaja, Viajaron. viajaron Viajar. a Chile. Muy bien. Viajar. Ok, 4. Yo yo blank con el profesor después de la clase. hable, Hablé. hablé, Yo hablé con el profesor después de la clase. 5. nosotros Vivimos. vivimos. Vivíamos. Hindi ah. Saan galing? Pang advance yung bibiya mo sa. Sí, Valerio, sali. Nosotros vivimos en Lima por Vivimos. 3 meses. Again, pag nosotros, pareho ang present tense at preterite conjugation. Okay? 6. La reunión blank muy larga. Fue muy larga. Fue muy larga. Diba? Yung fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Sa ser. Number 7, el examen blank difícil. Fue muy difícil. Fue difícil. 8, yo blank en casa toda la tarde. Estoy, Estuve. Estar. estuve. Estuve. 9, Estuvimos. Nosotros Estuvimos. estuvimos en el restaurante anoche. nosotros estuvimos en el restaurante anoche. 10, Estuvieron en la iglesia ayer. ellos Estuvieron estuvieron en la iglesia ayer. ayer. Okay. Brad Elmer, pakibasa nga po ang ating mga pangungusap with the correct answers, por favor. Estuve. Ayer yo comí arroz con pollo. Anoche nosotros estudiamos español por 2 horas. La semana pasada ellos viajaron a Chile. Yo hablé con el profesor después de la clase. Nosotros vivimos en Lima por 3 meses. La reunión fue muy larga. Mhm. El examen fue difícil. 8. Yo estuve en casa toda la tarde. 9. Nosotros estuvimos en el restaurante anoche. 10. Ellos estuvieron en la iglesia ayer. Muy bien. So ngayon, pag-aaralan naman natin yung mga irregular. Irregular meaning hindi sumusunod sa regular conjugation ng preterite. Okay? So, hindi ko ina-expect na mamememorize ninyo lahat sa dami. Pero gusto ko lang kayong bigyan ng overview para maging aware kayo na hindi lahat ng verbs sa Spanish ay regular verbs. May tinatawag na irregular verbs o ito yung mga hindi nagfa-follow ng normal conjugation or let's say for example dito sa pag-aaralan natin, nag-change lang siya or nagbabago lang, may kakaiba lang siyang conjugation pagdating sa el, ella, usted or ellos, ellas, ustedes. Pero hindi nagbabago yung normal conjugation sa yo, tú, nosotros at vosotros forms. Okay? So itong pag-aaralan muna natin, stem changing IR verbs. Mga nagtatapos sa IR in the preterite. So for example, meron tayong pattern na tinatawag na E to I at nagbabago lang siya pag el, ella, usted or ellos, ellas, ustedes. For example, yung verb na pedir, pedir, to ask for,
to order. Pwedeng umorder, pwedeng humiling, or mag-ask ng something. Ayun. So, ano ba ang conjugation nito sa preterite? Yo, pedi. So, normal. Inalis mo yung IR, pinalitan mo ng E. Yo, pedi. Tu, pediste. Pero, pag LA usted, nagiging I, E to I, pidió. Pidió. Nosotros, pedimos, normal. Vosotros, vosotras pedisteis. Pero pag ellos, ellas, ustedes, nagiging ay, pidieron. O, repitan conmigo. Pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. So, ilan sa mga verb na katulad ng pedir, na ganun yung conjugation niya sa preterite, ay ang mga sumusunod. So aside from pedir, umorder or humingi, sentir, to feel, makaramdam. Repetir, to repeat, ulitin. Servir, to serve, magsilbi. Seguir, to follow, sumunod. Conseguir, to obtain, makuha. Vestirse, reflexive verb, magbihis or to get dressed. So some examples, pidió comida en el restaurante. Umorder siya ng pagkain sa restaurant, preterite. Sentí mucho miedo anoche. Nakaramdam ako ng matinding takot kagabi. Los estudiantes repitieron la palabra. Inulit ng mga estudyante ang salita. So again, pedir, kapag kinonjugate mo, yo pedí, tú pediste, él, ella, usted pidió, nosotros, nosotras pedimos, vosotros, vosotras pedisteis, ellos, ellas, ustedes pidieron. Now, kung magbabase tayo sa conjugation ng pedir sa preterite, yung iba dyan given na. Paano natin i-conjugate itong nasa kanan? Number 1, ellos blank. Anong tamang sagot? Ellos pidieron. Muy bien. Ellos pidieron. How about ella plus sentir? Again, from E to I. Ano magiging sagot? Sintió. Sintió. Muy bien. Nakaramdam siya. She felt. Ella sintió. Okay? 3. Nosotros, repetir. Anong tamang sagot? Nosotros repetimos. Perfecto. Nosotros repetimos. How about ellos? Seguir. Siguieron. Siguieron. Diba? Ellos Siguieron. Ayun, tama. Siguieron. Kasi ellos yan. So from E to I, siguieron. Okay? Number 5, el servir. Él Sirvió. Sirvio. Ayun, sirvio naging I for el, di ba? El sirvio. Okay? Muy bien. So ayan yung sagot. Pidieron, sintió, repetimos, siguieron, sirvió. Next, meron namang pattern number 2, O to U. Kapag kinonjugate mo sa preterite, we're talking about preterite, pagdating sa el, ella, usted at ellos, ellas, ustedes, yung O nagiging U. So ano ba ang conjugation ng dormir, matulog, to sleep in preterite? Yo dormí. Tú dormiste. Pero el, ella, usted durmió. So yung O naging U. Nosotros, nosotras dormimos, normal. Vosotros, vosotras dormisteis. Pero yung sa ellos, ellas, ustedes naging U. Durmieron. Dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron. Okay? So, ilan sa mga verb na ganito ang pagko-conjugate aside from dormir, matulog, is morir. Morir, to die, mamatay. Preferir,
to prefer, mas gustuhin, mas gusto. Or poder, to be able to or makaya. Por ejemplo, durmió 8 horas anoche. Nakatulog siya ng 8 oras kagabi. El perro murió ayer. Namatay ang aso kahapon. Los niños durmieron temprano. Nakatulog ng maaga ang mga bata. So again, yo dormí, tú dormiste, él, ella, usted durmió, nosotros, nosotras dormimos, vosotros, vosotras dormisteis, ellos, ellas, ustedes durmieron. Okay? So again, él, ano ang conjugation? Durmió. Él durmió. So given na yan. Number 2, ellos. Durmieron. Okay. Number 3, yo Dormí. 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 Okay. 4, ella. Dormiste. Durmieron. Ella. Ella. Number 4. Ella murió. Ayun. Ella murió. Nosotros Nosotros dormimos. dormimos. Paano pag ellos morir? ellos murieron. Ayun. Nakuha nyo. Murieron. So again, durmió, durmieron, dormí, murió, dormimos, murieron. Okay? Ngayon, may mga verb na kapag kinonvert mo sa preterite ay nagiging Y. Nako-convert sa Y kapag kinonvert yung el, ella, usted at ellos, ellas, ustedes. Kapag merong verb stem na nagtatapos sa vowel, nagiging Y ang spelling sa third person forms. For example, ano yung mga verbs na ito? Leer, to read, magbasa. Oír, to hear, makarinig. Caer, to fall, mahulog. Creer, to believe, maniwala. Construir, to build, magtayo. Incluir, to include, isama. Leer, oír, caer, creer, construir, incluir, etc. So for example, to read, leer, kapag kinonjugate mo yan sa preterite, yo leí. So normal, pinalitan mo yung I, inalis mo yung ER, pinalitan mo yung, nilagay mo yung I. Tú leíste. Pero, él, ella, usted, leyó. So napansin niyo yung I naging Y, leyó. Para mapanatili yung pronunciation. Nosotros leímos, vosotros leísteis, pero again, ellos, ellas, ustedes, naging Y, leyeron. Por ejemplo, leyó el libro en 1 hora. Binasa niya ang libro sa loob ng 1 oras. Oí un ruido extraño. Nakarinig ako ng kakaibang ingay. El vaso cayó al suelo. So, 'di ba, caer, to fall, malaglag o mahulog, naging Y, cayó al suelo. Okay? So, again, leí, leíste, leyó, leímos, leísteis, leyeron. Kung susundan natin ang conjugation na ito, ano ang number 1? El Leyó. leyó. Number 2? Leyeron. Ano? Huyeron. Number 2, ellos oír. Huyeron. Oyeron. With Oyeron. Y. Oyeron. Okay? Number 3, yo. Nahulog ako. Yo. Caer. Siyempre, Kyle. I-conjugate mo naman. Ay. Para caí. Caí. Yo caí. Nahulog ako. Yo caí. Number 4, ella. Leo. Leyó. Okay, leyó. Hindi leyo. Kasi pag leyo, tunog present tense yun. Yo leyo, diba? Pero leyó. Yung diin na sa o. Number 5, ellos. Nahulog sila. Ellos Cayeron. Cayeron with Y. So, leyó with Y. Oyeron with Y.
caí, leyó with Y, cayeron with Y. And verbs with J, preterite stems. So, merong mga verb na nagiging J, no? Sa ellos, ellas, ustedes form, ginagamit ang eron instead of yeron también. So, for example, decir, to say or to tell, sabihin, traer, to bring, magdala, conducir, to drive, magmaneho, traducir, to translate, magsalin, producir, to produce, gumawa, etc., etc. Decir, traer, conducir, traducir, producir. So for example, yung decir, so ito ay siya, pero at the same time, nagbabago yung, como se llama? Nagiging J. So for example, yo dije, tú dijiste, él, ella, usted dijo, nosotros, nosotras dijimos, vosotros, vosotras dijisteis, ellos, ellas, ustedes dijeron. So dito naman sa pattern na ito, lahat naging J. At dun sa ellos, ellas, ustedes form, instead of ieron, I-E-R-O-N, naging E-R-O-N lang. So in short, medyo kailangan yung i-memorize itong pattern na ito. Okay? So decir, por ejemplo, dije la verdad. Sinabi ko ang totoo. Ella trajo comida para todos. Nagdala siya ng pagkain para sa lahat. Condujeron hasta el aeropuerto. Nagmaneho sila papunta sa airport. Okay, so again, dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. Test nga lang natin kung makukuha nyo yung tamang sagot, kung mahuhulaan nyo siya. Number 1, again, yo, decir. Dije. 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 How about ella? Traer. Dijeron. Trajeron. Ella. Trajo. Trajo. Muy bien, trajo. Okay. Ellos. Conducir. Condujeron. Condujeron. Hieron. Wrong. Wrong. Baka mali yung pronunciation. Pronounce nyo mabuti. Ellos. Condujeron. 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 Okay. Nagmaneho sila. Number 4, nosotros. Nosotros Desearimos. decimos. Ano yun, Brad Dan? Deseguimos. Decimos. Wala na yung C. Magiging J na siya. Nosotros. Debemos. Demos. Dijeron. Nasa kaliwa Ay, na eh. dijimos. Nosotros Dijimos. dejemos. Dijimos. Ayan. And lastly, traducir, to translate. Nag-translate siya. El tradujo. Traducimos. Tradujemos. Tradujemos. Tradujo. Nanguhula lang talaga. Tignan nyo muna. El. O, gayahin yung diho. Diba? From Tradujo. decir, naging... Tradujo. Ayun. El tradujo. Ayun. O. Mali ba? Oh, nag-translate siya. El tradujo. So El again, dije, trajo, condujeron, dijimos, tradujo. Okay? Ayan. Tsagain nyo lang ha, kasi para matapos na tayo sa irregular. So meron namang verbs na UV preterite stems. Ito, medyo mahalaga ito ha, kasi para tong, yung estar na pag-aralan na natin. Pero yung andar, to walk, maglakad, estar, to be, maging or nasa, tener, to have, magkaroon. So yung tener, na pag-aralan natin yan, di ba? Yo tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. So, pag kinonjugate mo naman yan, nagiging, from E, nagiging UV. So, yo tuve, tú tuviste, él, ella, usted tuvo, nosotros, nosotras tuvimos, vosotros, vosotras tuvisteis, ellos, ellas, ustedes tuvieron. Por ejemplo, tuvimos una reunión importante. Nagkaroon kami ng mahalagang meeting.
Estuve en casa todo el día. Nasa bahay ako buong araw. Anduve, from andar naging anduve, por el centro ayer. Naglakad ako sa sentro kahapon. Ayun. So same yung pattern ng tener, estar, at andar kapag kinonjugate mo sa preterite. So again, yo tuve, tú tuviste, él, ella, usted tuvo, nosotros, nosotras tuvimos, vosotros, vosotras tuvisteis, ellos, ellas, ustedes tuvieron. So verbs with UV preterite stems. So number 1, yo, anong tamang sagot? Yo tubo. Tube. Yo Tuve. tuve. Nandiyan sa kaluwan eh. Yo tuve. Number 2, ellos Tuvieron. Tuvieron. Number 3, Estuvo. él estuvo. Muy bien. 4, Anduvimos. Nosotros anduvimos. anduvimos. Muy bien. 5, Tu, tuviste. tuviste. Muy bien. So, tuve, tuvieron, estuvo, anduvimos, tuviste. And verbs with you, preterite stems. Ito, very useful. Marami yan. Poder, poner, saber, caber, haber. Baka yung iba dyan, ngayon nyo lang narinig. Okay? So, isa-isayin natin. Poder. Diba? Yo puedo, tú puedes. Diba sa present tense? Yo puedo, tú puedes, él y usted puede, podemos, podéis, pueden. Sa preterite, yo pude, naging you. Okay? Tú pudiste. Él, ella, usted pudo. Nosotros, nosotras pudimos. Vosotros, vosotras pudisteis. Ellos, ellas, ustedes pudieron. So, naging you. Diba? For example, pude terminar el trabajo ayer. I was able to finish the work yesterday. Ella pudo abrir la puerta. Ella pudo abrir la puerta. Nabuksan niya ang pinto. Pudimos llegar a tiempo sa oras or on time. Nakarating kami ng tama sa oras. So very useful verb, poder. Next, poner, ilagay, to put. Yo puse, nilagay ko, no? Tú pusiste, él, ella, usted puso, nosotros, nosotras pusimos, vosotros, vosotras pusisteis, ellos, ellas, ustedes pusieron. Ito, kailangan nyo i-memorize kasi from poner, naging S, naging U at S, di ba? So for example, puse el libro en la mesa. Inilagay ko ang libro sa mesa. Ella puso la comida en la mesa. Inilagay niya ang pagkain sa mesa. Pusimos las sillas aquí. Inilagay namin ang mga upuan dito. Okay? Saber, to find out, alamin, o malaman, to know, saber. Ang saber, irregular rin yan kapag kinonvert mo sa preterite. Yo supe. Tú supiste. Él, ella, usted supo. Nosotros, nosotras supimos. Vosotros, vosotras supisteis. Ellos, ellas, ustedes supieron. Por ejemplo, supe la verdad ayer. Nalaman ko ang totoo kahapon. Ella supo la noticia primero. Nalaman niya ang balita muna. Supimos la respuesta después. Nalaman namin ang sagot pagkatapos. Caber. Caber. To fit. Magkasya. Por ejemplo, ang conjugation niya, yo cupe, nagkasya ako. Tú copiste, nagkasya ka. Él, ella, usted cupo. Nosotros, nosotras copimos. Vosotros, vosotras copisteis. Ellos, ellas, ustedes copieron. So, irregular siya dahil from
A naging U, tapos naging P. So, kailangan i-memorize rin yan. For example, no cupo en la caja. Hindi ito nagkasya sa kahon. La mesa cupo en el cuarto. Nagkasya ang mesa sa kwarto. Todos los libros cupieron en la bolsa. Nagkasya ang lahat ng libro sa bag. And haber. Dito sa haber, yung there is, there was, or dito sa case na to, there was or there were, ang ginagamit lang usually ay yung ubo, yung LA form. Mapa-singular or mapa-plural. Yun lang ang ginagamit usually. So, diba yung I, Hay, ay dos mansanas, ay tres perros, yung there is, there are, mayroon. So, pag gusto mong sabihin nagkaroon, there was or there were, ubo. Ubo lang yun, pareho. Singular or plural. Ubo un problema ayer. Nagkaroon ng problema kahapon. So, very useful. Ubo. Hubo muchas personas en la reunión. Maraming tao ang dumalo sa meeting. Again, hubo, hindi siya hubo, silent H, hubo. Hubo un aksidente en la calle. Nagkaroon ng aksidente sa kalsada. Okay? So usually, hubo lang ginagamit natin kapag haber sa preterite. So, review natin. Poder, pude. Tú, pudiste. Él, ella, usted pudo. Nosotros pudimos. Vosotros pudisteis. Ellos, ellas, ustedes pudieron. Okay? So, naalala nyo pa? Parang masakit na ulo ni Brad Percy, ah. Dami ba? O, sige, recall lang natin, ha. Hulaan lang natin kung meron kayong nakuha. Number 1, yo blank terminar el trabajo. Anong tamang sagot? Pude. 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 Terminar. Okay. Pude. Yo pude terminar el trabajo. Pude. Number 2, ella Pudo. poner. Diba Pudo. yung kanina, Puso. ayun, naging Puso. S, diba? Puso. Ella puso el Puso. libro en la mesa. Oh, puso, pero puso ang basa doon. Hindi puso sa Tagalog. Puso. Puso. Walang stop sa O. Puso. Hindi puso. Hindi. Sa Tagalog, puso. 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 Okay? Puso. Number 3, nosotros saber. Sabemos. Ayun. Supimos. Ha? Supimos po ba? Oh, preterite tayo, ha? Sa nakaraan. So, supimos. Supimos. Number 4, el sofá no blank en la habitación. Hindi nagkasya ang sofa sa kwarto. Sino nakakaalala? Cabemos. Cupo. Pupo. Cupo. Muy bien. Number 5, blank un problema en la reunión. Ubo. Hubo. Isa lang naman usually ginagamit natin sa haber. Number 6, ellos blank entrar al edificio. Poder. Pudieron. Muy bien. Number 7, tú blank la mochila en la silla. Poner. Sube. Diste. Poner. Pusiste. Pudiste. Pusiste. Pusiste. Ayan. Malilito ko dyan. Baka nalilito si Bad Moises sa poder at poner. I-review nyo na lang, no? After this, yung recorded. Number 8. Lito na nga. Number 8. Yo. Sube. Yo. Sube. Supe. 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 Ayun. Doon kayo nalilito kung P or B, kung D or S. Ayan. Review lang. Supe. Yo. Supe. Kailan mo may exam? Regular nga pala, no? Oh, irregular siya. Yo supe la noticia esta mañana. Number 9. Todos. Cupieron. Cupieron. Todos los Kieron. Oh. Cupieron. Todos sus libros cupieron en la caja. Number 10. Ubo. Hubo. Hubo muchas personas en el evento. Hubo. Pakibasa nga, Brad Dan, ang ating mga pangungusap, por favor. Número 1, yo puedo terminar el trabajo. Poder. Poner.
Ella puso el libro en la mesa. Saber, nosotros supimos la verdad ayer. Caber, el sofá no cupo en la habitación. Haber, hubo un problema en la reunión. Poder, ellos pudieron entrar al edificio. Poner, tú pusiste la mochila en la silla. Saber, yo supe la noticia esta mañana. Caber, todos los libros copiaron en la caja. Haber, hubo muchas personas en el evento. Okay, muy bien. And last batch po ng ating irregular verbs. Actually, pinag-aaralan natin ngayon, pang isang buwan na topic to. Pero anyway, review nyo lang. So, ser and ir, same forms, no? Again, pag-aralan natin before, pareho lang ang conjugation ng ser at ir, to go, pagdating sa preterit. So, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Dati nung nag-aaral ako ng Spanish, yung bago pa lang ako, nalilito ako dyan sa fui at fue. At yung ir, yan. So examples, fui al mercado ayer. Nagpunta ako sa palengke kahapon. Fue un día muy largo. Mahaba ang araw na iyon. Fueron a la iglesia el domingo. Nagpunta sila sa simbahan noong linggo. So, ilan pa sa mga irregular preterit na kailangan nating i-memorize, no? Dar. Dar is to give, magbigay or ibigay. So, ang conjugation ng dar ay yo, di. Tu, diste. Él, ella, usted, dio. Nosotros, nosotras, dimos. Vosotros, vosotras, disteis. Ellos, ellas, ustedes, dieron. So, kailangan natin i-memorize yan. Di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Dati nalilito ako dyan kasi yung decir, diba, dijiste. Ito pala, diste. So, minsan napagbabaliktad ko. Yung dijeron ng decir, napagbabaliktad ko sa dieron ng dar. Dar is to give. So, kailangan ma-memorize nyo po yan. Examples. Di un regalo a mi amigo. Nagbigay ako ng regalo sa kaibigan ko. Ella dio una respuesta correcta. Ibinigay niya ang tamang sagot. Nosotros dimos ayuda. Nagbigay kami ng tulong. Okay? Another verb na kailangan i-memorize, ver, to see, makita or mapanood. Yo vi. Tu viste. Él, ella, usted vio. Vosotros, vosotras vimos. Vosotros, vosotras visteis. Ellos, ellas, ustedes vieron. Yo vi, tú viste, vio, vimos, visteis, vieron. Again, sa Spanish, yung letter V ay parang B as in boy, ang tunog. For example, vi la película anoche. Napanood ko ang pelikula kagabi. Vio un aksidente en la calle. Nakita niya ang aksidente sa kalsada. Vimos el concierto juntos, together. Napanood namin ang concert ng magkasama. Okay? So, last exercise natin. I-identify natin, complete la oración con la forma correcta del pretérito del verbo entre paréntesis. Número 1. Yo, blank, al mercado ayer. Ano ang tamang sagot? Fui. Yo, Fui. fui al mercado Al ayer. mercado ayer. Number 2. La reunión, blank, muy larga. Fueron. ¿Estás seguro? No. Fue. Fue. Kasi fueron, plural yun, Moises. So, la Fue. reunión, singular, fue. Fue muy larga. Number 3. Nosotros, blank, a la iglesia el domingo. Fuimos. Nosotros fuimos. Fuimos. Perfecto. Number 4.
Ellos, blank, muy amables con nosotros. Fueron. Fueron. Fui. Fueron. Fueron. Muy bien. 5. Yo, blank, un regalo a mi amigo. Yo Di. Di. Yo di. Ajá. 6. Ella, blank, una respuesta correcta. Ella Yo. Dio. 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 Ujú. 7. Nosotros, blank, ayuda a la familia. Di- Dimos. 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 Ok. Dimos. 8. Yo Vi. la Vi. película anoche. Vi. Yo vi la Vi. película Vi. anoche. 9. Él Yo. vio. Él vio un accidente en la calle. Y 10. Vimos. 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 El concierto juntos. Oh, Brad Percy, pakibasa nga with the correct answers, por favor. Yo fui al mercado ayer. La reunión fue muy larga. Nosotros fuimos a la iglesia el domingo. Ellos fueron muy amables con nosotros. Yo di un regalo a mi amigo. Ella dio una respuesta correcta. Nosotros dimos ayuda a la familia. Yo vi la película anoche. Él vio un accidente en la calle. Nosotros vimos el concierto juntos. Okay, muy bien. So para nang nag-gym ang utak natin na masyadong na-exercise. So any questions po mga kasama?